Muy bien, mientras aprovechamos el tiempo, vamos abriendo sus Biblias en capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8. Fascinante libro que nos pone en trayectoria de lo que el Señor quiere hacer como iglesia. Y especialmente hoy vamos a ver una iglesia amenazada. Y vamos a darnos cuenta por qué esta es una iglesia amenazada. Leo desde el verso 1. Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también este poder a mí, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu de Dios, así podríamos resumir el libro, este gran libro que nos pone a caminar como iglesia, la primera iglesia. Lejos de ser una iglesia ideal. ¿Por qué digo esto? Solo si un desprevenido hable la Biblia en el capítulo 5, se va a encontrar con una problemática un poco difícil de asimilar.
el engaño de Ananías y Zafira. Si abrimos en ese mismo capítulo, en el verso 40 del capítulo 5, nos vamos a dar cuenta del maltrato, de la violencia, que no fue poca. Nos vamos a dar cuenta de la persecución. Si abrimos en el 6, nos vamos a dar cuenta de los conflictos culturales, de los problemas de administrar nada menos y nada más que el crecimiento. Pues estamos ante una iglesia que desde el vamos está luchando por hacer la voluntad del Señor. Y uno de los problemas que yo veo contemporáneos, problemas de la iglesia contemporánea actual, es cuando la iglesia se adormece, cuando la iglesia entra en la rutina y cuando la iglesia empieza a escribir desde así se hizo y así lo hicimos en el pasado, lo hemos de hacer otra vez igualito. Cuando pasa esto, algo se mueve abajo y algo pasa. Y la iglesia empieza a despertar. Y es en este capítulo que al iniciar este capítulo empieza con una sepultura y un entierro. El entierro de uno de los líderes, uno de los tantos líderes formidables que tenía esta iglesia. Me refiero al personaje de Esteban, descrito en el capítulo 6 como un varón lleno del Espíritu Santo. Un personaje sin igual, lleno de sabiduría. Todo el capítulo 7 es la mención de un personaje que habla con tal elocuencia que uno ve, aquí hay alguien que habla como varón lleno del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú puedes meterte conmigo con los piadosos que van con el cadáver de Esteban a enterrarlo. Y en ese caminar de llevarlo para la sepultura, muchos de ellos se estarían preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto para que hagamos esto? ¿Por qué Dios no protege o no protegió a este líder como protegió a Pedro y a Juan en el capítulo 4? Estamos en la antesala en este capítulo de lo que es el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer gran personaje que es enterrado. Y no estaban ya empezando a hacer el sepelio, el funeral de Esteban, cuando nos dice el verso 3, el verso siguiente, que Saulo asonaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No habían podido hacer el duelo cuando son confrontados y son llevados y se empieza a ver una gran dispersión y una gran persecución de la iglesia en un movimiento que uno puede decir y ver como estratégico. ¿Por qué este movimiento es un movimiento de Dios y es un movimiento estratégico? Porque de alguna forma el Señor
está haciendo cumplir a esta iglesia, que pensó que Jerusalén era su última realidad. Lo último de la tierra era Jerusalén. Y cuando la iglesia se empieza a encerrar en sí misma y empieza a quedarse quieta donde está, el Señor levanta un movimiento que la mayoría de las veces no nos gusta, no nos acomodamos, pero que al final trae los resultados que el Señor quiere. Si no, lean conmigo Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu que nos da el poder, ¿para qué? Para hacer lo que muchas veces no nos gusta, que es ser testigos del Señor. Y dice, ¿testigos dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Dios nos mueve, esta fue una serie que hace unos años en el Redil del Poblado, la casa materna, se inició y el Señor empezó a mover. Y no solo movió corazones, nos movió de Castropol. Y empezaron y surgieron algunas iglesias, entre esta. Los movimientos de Dios, muchas veces, hermanos, no los entendemos. Son movimientos incomprensibles. Díganme, ¿alguna explicación? ¿Tenía que morir Esteban? ¿Tenía que morir este personaje? Nosotros no entendemos los movimientos de Dios, el plan de Dios, que se ejecuta muchas veces con un gran signo de interrogación de parte nuestra. La respuesta la tenemos ahí mismo. Se empezaron a dispersar. Y curioso que el término tiene que ver como cuando el labrador sale y tira la semilla y se dispersa y el viento la lleva. Así fue el movimiento de Jerusalén, la salida de Jerusalén de estos personajes. Se dispersan. Incluso Hechos 11 nos relata más adelante, texto que seguramente ustedes van a ver en el 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio. Gracias a Dios por estos movimientos que se dan en la vida, por estas transiciones que uno muchas veces no entiende. Y cuando Dios te mueve, hermano, te mueve a cosas que tú piensas que están ya resueltas. Y es mentira. Hace 20 años, siendo yo muy joven, más o menos, el Señor me movió para estas tierras. Y yo le dije a mi esposa es colombiana, yo le dije, yo me voy, pero en un año estoy aquí. Y así fue. En un año regresé para volver otra vez. Y desde entonces el Señor me ha tenido acá. El año pasado, el Señor ejerció un movimiento en mí.
Movimiento en el corazón empezó ahí. Movimiento desgarrador. La muerte de mi papá fue un movimiento muy fuerte para mí. Pero el Señor lo usó para hacerme llorar lo que yo nunca lloré. Para vivir experiencias, algunas de ellas dramáticas en mi ministerio. El Señor me movió. Y aunque yo no entendía ese movimiento, hoy alcanzo más o menos a entender y a vislumbrar lo que el Señor quiere. Esas transiciones de la vida son tan especiales, hermanos. Los discípulos en su corazón tenían este concepto del capítulo 4, verso 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos. Y esa fue la experiencia de estos discípulos. No se puede dejar de anunciar, dejar de hablar. Cuando la iglesia deja de hablar, se muere. Iglesias, grandes iglesias en Europa, Estados Unidos, iglesias históricas, dejaron de hablar, dejaron de testificar y se han muerto. Y se han cerrado muchas. Cuando dejamos el ADN, lo que es nuestra esencia como comunidad, morimos. Y a menos que el Señor haga un movimiento que nos sacuda, nos morimos. Así que esto es una amenaza. El conformismo. ¿Quién dijo que nosotros somos llamados a ser una iglesia atractiva? ¿Quién dijo que nosotros somos llamados, hermanos, a ser una iglesia amable? ¿Quién dijo? La iglesia, esta iglesia, nunca fue una iglesia amable y atractiva, porque confrontó el pecado y el statu quo de la gente, que dijo: aquí me siento a oír la palabra de Dios. Sí, pero nuestro lugar, hermanos, está a partir de esa puerta hacia allá adelante. Es a testificar a nuestros compañeros de trabajo, a los universitarios, a quienes necesitan oír la palabra del Señor y necesitan ser confrontados en su realidad. A ellos hay que hablarles. Pero Dios muchas veces, para que pase eso, nos mueve. Nos mueve, nos sacude, nos cambia de residencia, nos cambia de trabajo, nos pasan cosas en la vida. Aparece el signo de la muerte para que reaccionemos y hacemos de la evangelización y del anuncio de la buena noticia de Jesucristo la esencia de lo que somos como comunidad. Hace muchos años se le pidió a un líder de la comunidad de estudiantes evangélicos en América Latina, un renombrado líder. Había otro movimiento que quería enrolarse y participar de los desafíos de la comunidad. Y este líder le preguntó: para ustedes, ¿Jesucristo es el Señor? Para ustedes, la buena noticia de Jesús muerto en la cruz es lo esencial. Este líder dio media vuelta y se fue.
porque no lo era. Como iglesia, hermanos, somos llamados a testificar y anunciar el nombre de Jesucristo. Solo cuando en nuestro corazón y en nuestro ADN se mete eso, yo estoy dispuesto hasta morir. Piensa eso. ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Tú estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por Cristo? Porque de eso se trata este texto. Este movimiento que hace el Señor en la iglesia es para preguntarle a la iglesia si ustedes están dispuestos a morir por Cristo. Solo cuando respondemos a esa pregunta, sabremos si somos de Cristo o no. Solo cuando entendemos, hermanos, que testificar de Cristo viene acompañado del martirio y de la violencia, y violencia física como acá, es cuando entendemos que esto no es un paseo. Cuando Saulo se encontró con Cristo, lo que recuerda Saulo, luego Pablo, en su conversión, es en el verso 16 del capítulo 9, en el capítulo 21, verso 13, porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Este era el talante de estos siervos. Y debe ser el talante de la iglesia de Cristo, que es obligada a salir y no importa lo que tenga que sufrir. Ese es el desafío. A mí me alegró mucho, y lo decía en la mañana, me alegró mucho verlos a ustedes, a muchos de ustedes, saliendo un fin de semana a testificar en las calles. Y por ahí creo que le tiraron hasta huevos. ¿Sí o no? Algunos saben de esta experiencia que hubo aquí. Algunos participaron de esta experiencia. Esas son las experiencias que empiezan a nutrir nuestra fe. Yo participé en una de estas en la Universidad en Uruguay. Uruguay ha sido caracterizado por un terreno muy difícil para el Evangelio, muy secular. Y hicimos se nos ocurrió hacer un cementerio y llevar un cementerio a la universidad. Y hicimos las cruces, hicimos casi 100 cruces. En cada universidad teníamos los líderes preferidos y los poníamos ahí en la entrada de la universidad. Fulanito nació tal día y murió tal día. Fulanito. Hicimos esto en varias universidades. De todo ese movimiento, solo 2 conversiones. Hermanos, cuando yo veo lo que pasa en Colombia, y ay, Señor, yo pienso, si hubiese pasado eso cuando estábamos en Uruguay. Pero el Señor nos animó tanto con esa experiencia que yo hasta el día de hoy la recuerdo con emoción.
porque palpitábamos. El hecho de dialogar con estudiantes, aquí saben algunos que son estudiantes universitarios, saben lo que es eso, el hecho de dialogar con estudiantes, hablar con ellos y pelearnos enfrente ahí, y algunos orar por ellos y pedirles, por favor, que al menos nos dejaran orar por ellos. Fue una experiencia que nos marcó a todos. Y muchas veces cuando regresamos, recordamos alguna de estas experiencias de muy poco fruto, pero experiencias al fin. El peligro que señalo y la amenaza que señalo desde este texto es quedarnos callados y conformarnos a pensar que venir a la iglesia es una suerte de que me resolvieron el problema laboral. Cuando es todo lo contrario. Muchas veces cuando nos convertimos, más interrogantes entran a nuestra vida. Por eso el texto nos anima en los primeros versos, con Felipe, versos 4 al 8, con Felipe, nos anima la obediencia de Felipe. ¿A dónde he llevado Felipe? ¿A dónde he llevado a Felipe? ¿A qué territorio he llevado a Felipe? Es un movimiento geográfico, ¿no? ¿Felipe llevaba a dónde? A Samaria. Y aparece eso como un movimiento geográfico, ¿no? Felipe es obligado a cambiar de residencia. Pero ¿qué cambio de residencia? Es como que le pidan a un uruguayo, bien uruguayo, carnívoro, que se vaya a una región vegetariana. Y uno dice, o que a un uruguayo bien uruguayo, montevideano, de pura cepa, que lo envíen a la costa de enfrente, a los hermanitos argentinos, y a testificarle a los hermanitos argentinos. No, eso no está en nuestra cabeza, no está en nuestro ADN, por favor. ¿Cómo vamos a cruzar esa frontera? Aquí no son solo fronteras geográficas, hermanos. Son fronteras de las creencias, de las actitudes. ¿Cómo a un judío se le pide que cruce esa frontera de Samaria, del enemigo, del que uno llegaba a Samaria y pegaba la vuelta y hacía el trayecto más largo por no pasar por Samaria? Esa era la realidad. Y Felipe va sin chistar. En ningún momento yo veo un Felipe que diga, no, yo no voy. Déjame aquí, Señor, yo no quiero ir ahí. El movimiento de Dios. Ahora nota cómo respalda a Dios la obediencia. Obediencia que no fue fácil, pero obediencia al fin. Las cosas, la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe. No hay cosa más increíble eso, ¿no? Un personaje joven que va a un territorio desconocido y se le presta atención. Qué increíble para Felipe. Pero no solo eso, había señales, milagros. Muchos que tenían espíritus inmundos, dicen, salían de estos dando alaridos, grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y lo que es para mí, hermano, la perla, el regalo del Señor para la persona que obedece, es la alegría. La alegría. Dice que la ciudad se alegró. Y me hizo acordar de Isaías 9:3.
multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Qué alegría me dio. Y qué envidia no poder estar allí. Pues, por primera vez en la historia en mi país, por primera vez, un evangélico va a ser el presidente del Parlamento. Por primera vez. Esto es algo inédito. Ya lo acusaron. Ya le dijeron, usted sigue la ley de Dios y no la ley de los hombres. Desfínase. Y el hombre callado. El presidente soy yo, no ustedes. Yo soy el que tengo el mando ahora. Yo no conozco mucho de este hombre, pero me alegró. Me alegró. Porque uno empieza a ver señales de que el Evangelio está penetrando la clase más difícil en mi país, que es la clase política. Y está entrando. Entonces, hay bendición para el que obedece. Hay bendición. A veces, no en los términos que uno espera, sino en los términos de Dios. Y el verso 9, ¿qué es lo particular del verso 9? Si lo leemos, quizá en Reina Valera está más claro. ¿Cómo inicia el verso 9? En la Reina Valera inicia con un pero. Marca un contraste, ¿no? Pero. Ay, ojalá siempre fuera señales y milagro el ministerio, ¿no? Ojalá siempre fuera como esta experiencia de Felipe. Pero el pero ese introduce el personaje que uno no lo sabe definir. Un personaje que en país de ciego el tuerto es rey, ¿no? Un personaje hábil con las artes mágicas, un brujo que era famoso, que era escuchado, que era líder, personaje atractivo para la gente, seductor, manipulador. ¿Y dice qué? Se convierte. Y dice que qué. No solo que se convierte, ¿se qué? Se bautiza. Pero ¿cuál es el peligro de este personaje? ¿Cuál es el peligro de este personaje? ¿Qué es lo que él hace? ¿Cuál es la estrategia de este personaje? Miren, no me miren a mí, miren el texto. Verso 13. ¿Qué hace Felipe? ¿Cuál es la estrategia de Felipe? ¿Cuál es? Los que estuvieron en el primer servicio no soplen. Está siempre, ¿con quién? La estrategia de Simón. Está siempre con Felipe. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. No es bobo. Él no es bobo. Él es muy hábil. ¿Y qué es lo que pasa? Yo les dije, el Señor respalda los que le siguen y los que obedecen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor?
¿Manda a quién? No me miren a mí, miren el texto. O prendan las Biblias, yo no sé dónde las tienen, pero prendanlas, hagan algo, pero miren el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Que qué? ¿Que mandó a quién? A Pedro y Juan. Nada menos que a Pedrito. Personaje sobresaliente, no se le escapa nada. Y lo que sorprende, y es lo que sorprende a Simón, lo que sorprende a Simón es que llega, no solo ve, está atónito por lo que hace el Señor con Felipe, sino por lo que hace con Pedro y Juan. Y es una irrupción ahí del Espíritu de Dios. Es algo imponente la presencia del Espíritu de Dios que desciende y que es evidente. Es evidente. Cuando el Espíritu de Dios está obrando en una persona, es evidente. Algo pasa, se transforman. Hay decisiones, hay cosas que pasan en la vida de la persona. Y Simón, ¿qué pasa con Simón? ¿Qué dice Simón? Y yo con esto hago, si hacía con aquello, tenía una ciudad controlada, con esto, ¿qué voy a hacer? El imperio para mí. Y la respuesta de Pedro, contundente. Pedro no se le escapa nada. Tu dinero, lo que tú querías comprar, tu dinero, perezca contigo. Uy, no, si pasa con lo de, uno pensaría, si pasa lo de Ananías, ay papá, este loco ya está fuera. Pero hay una misericordia de Dios aquí. Pero Él le sigue diciendo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y la razón es porque tu corazón no es recto. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nos desenfocamos en el ministerio. Cuando nos desenfocamos con las motivaciones del servicio. El corazón no es recto. Y ahí mismo el enemigo es confrontado. Hermanos, hemos de advertir cuando se meten en nuestras iglesias personas con estas intenciones que amenazan no solo la estabilidad de la iglesia, sino la estabilidad de los líderes. El texto no nos dice qué pasó con Felipe y por qué se demoró tanto en denunciar a este personaje. Yo creo que en aras de salvar un poquito a Felipe, creo que Felipe no quería confrontar a este personaje estando solo. Prefirió esperar un poco hasta que tuviera la ayuda de Pedro y de Juan. El equipo, la unidad para confrontar y desmantelar los planes del enemigo. Es la autoridad de Dios lo que al final de cuentas, la autoridad en el nombre de Jesús, lo que al final hace triunfar los ministerios en nuestras comunidades. Y creo, hermanos, seguramente en estos días van a predicar sobre eso, lo que ve Esteban, el cuadro que él ve al morir, es la autoridad de Cristo. Y eso fue lo que gobernaba los pensamientos y las actitudes de estos ministros, de estos líderes. Habían aprendido que la autoridad de Jesús es suprema en la iglesia. El nombre de Cristo es lo más importante y es el ADN
de esta comunidad. Algunas aplicaciones, hermanos, para entrar en la Santa Cena en esta mañana, la Cena del Señor. ¿Qué tipo de creyentes somos? ¿Acepto fácilmente los movimientos de Dios? ¿O estoy conforme y he entrado en un conformismo de la vida cristiana? Y he entrado en una rutina de la vida cristiana. Al final de cuentas, ¿qué más da? Yo ya hice lo que tenía que haber hecho en la iglesia. Yo ya estuve en todos los ministerios y no me pusieron como pastor. ¿Qué más voy a hacer? Prepárate. Porque Dios usa a los que se dejan mover por Él. Prepárate. Porque muchas veces no es un cambio de residencia, sino un cambio en las intenciones del corazón, lo que Dios hace. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Yo he escuchado eso de ancianos en la comunidad que estoy ahora, que no estoy pastoreando ahí, sino estoy trabajando en el área de capacitación. Y escucho la voz de los ancianos y me dicen, ¿qué más hay para mí en la vida? Dios ha usado en su historia a personas humildes y quebrantadas, ancianos y jóvenes que se disponen a obedecer al Señor. Ese es el tipo de persona que Dios usa. Dios no usa el que despliega el pergamino. Yo tengo estos estudios, considérenme. Es una bendición servir. Es una bendición que la iglesia está llamando a voluntarios para el servicio. Que hoy se enrole mucha gente, si estás en los criterios que nos señalaba el hermano. Quizás tú vienes de una iglesia donde eras reconocido y aquí el Señor te pide, hermano, regrese a lo básico y reciba lo básico y desde lo básico sirva. Puedo decir hoy abiertamente, hermano, Dios cumple tu voluntad en mi vida. Tú puedes decir eso abiertamente. Dios, úsame en lo que quiera. Y como quieras. No en mis términos. No en mis comodidades. Tú puedes decir eso. Piénsalo. Porque muchas veces Dios te va a usar en contra tuyo. Yo vine por un año, les dije, llevo 20. Hoy estoy feliz, hoy me daría jartera, como dicen ustedes, si Dios me saca de aquí, porque yo estoy muy bien aquí. Pero hace 20 años atrás, yo no estaba dispuesto a eso. Yo voy por un año, Señor. Yo me muevo por un año. Pero más, deja a tu padre, deja a tu hermano, deja a tu mamá, deja a tus amigos, deja el ministerio que te conoce, deja todo. Yo no estaba dispuesto, hermanos. Yo como que le llevé la idea a Dios. Pero estando aquí, en junio, me acuerdo, del primer año, yo le dije al Señor, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Ya estamos en mitad de año. Yo en noviembre ya tengo que definir qué hago. ¿Qué quieres de mí? Me costó hacer esa oración.
acepto, Señor, los años que me lleve estudiar en el seminario. En ese momento eran 3. Está bien, negociemos entonces. Por 3 años en Colombia. Cuando llegó el tercer año, bueno, Señor, por otros 2. Y así ha sido. Yo soy bien uruguayo. A mí no se me va el acento todavía. Aunque me quedan algunas cosas de paisas, pero yo soy bien uruguayo. Cuando juega la selección uruguaya yo grito, me tiro al piso, hago de todo. Pero entendí que la vida es aceptar los movimientos de Dios, aun cuando vaya en contra mío. Me levanto en la mañana y digo, ay, qué ganas, Señor, de salir a tomar un mate. Tomar mate, salir y comerme unos bizcochos. Eso es un uruguayo. Sale a tomar mate y comerse unos bizcochos. Una vez lo hice acá. Hasta los buses se paraban y se reían. Y yo no lo hago más. Todo el mundo se ríe. Que ve un tipo ahí tomando mate. Muchos de ustedes no saben qué es eso. Y reaccionan como están reaccionando algunos de ustedes. No saben de qué está hablando. Así me reaccionaron. Dije, no salgo más a tomar mate por ahí. Y estoy aquí, Señor, porque tú me tienes acá. Y ahora me sería difícil aceptar un movimiento de Dios. Pero hermanos, con este texto, hermanos, se nos anima a protegernos y a no retroceder. Algo que me fascinó de Felipe es que viendo ese personaje que se te pega, como Simón el Mago, con unos antecedentes demasiado raros, no retrocedió. Y la vida cristiana muchas veces es eso, hermano. La lucha espiritual concebida en estos términos es eso, no retroceder. Plantarme firme y decir, no voy para atrás. Y eso fue lo que hizo Felipe. Eso es lo que hace Felipe en ese capítulo siguiente, los versículos siguientes, que testifica. Y le va a hablar a un eunuco, otra cosa rarísima. La vida cristiana es tomar decisiones, hermanos, de no ceder terreno a mis apetitos, a la comodidad y al enemigo. Cuando nos vamos haciendo cada vez más cómodos en la vida cristiana, ojo, por eso esta es la invitación, hermanos, que nos hace este texto. Porque una iglesia, cuando es amenazada, define quién es y define lo importante. No me importa los sacrificios, no me importa si voy a morir por Cristo, pero voy a tomar la decisión de hacer la voluntad del Señor. Y espero, hermanos, en esta mañana, que al tomar la cena, estemos pensando en el costo que el Señor nos pide como iglesia. Vengo a esta cena, voy a pasar aquí adelante, pensando en las implicaciones del llamado del Señor y a renunciar a aquello que me parece atractivo, pero que me está llevando por un camino equivocado. Cuando vengas acá, ven
a esta mesa del sacrificio y piensa en el costo que el Señor te está pidiendo en esta mañana a ti. Hace muchos años, un estudiante muy tímido en una iglesia, el Señor dijo, el predicador, levántense aquellos que quieren salir a las naciones. Yo no fui capaz. Me arrodillé y le dije, yo no sé, Señor, yo no sé qué es eso, pero hoy me arrodillo pensando en este gran desafío de salir a las naciones y testificar. No me arrepiento de eso. Me ha costado. Me ha costado. Pero no me arrepiento. Porque el Señor es bueno. Es bueno. Y lo que nos pide es poquito frente a lo que nos da. La mesa nos recuerda esto. Ven a la mesa pensando en qué te pide el Señor. Los encargados que nos ayuden, por favor.